Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Donald Trump será el mayor enemigo del peso en 2025. También la apuesta de Arabia Saudita por el deporte va mucho más allá del beneficio económico. Y la cerveza Nochebuena capitaliza la temporalidad en el mercado mexicano. Es miércoles 18 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ningún episodio. Hoy está conmigo Fernanda Hernández, editora de Internacional en Expansión. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Buenos días, Gonzalo, y buenos días a los que escuchas. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Ya muy contenta porque ya se está terminando el año y ya empezaron las posadas. Entonces, feliz también de estar aquí comentando lo más relevante porque hoy tenemos también información bastante interesante. Sí, la verdad es que traemos una agenda muy cargada. De hecho, arrancamos el día con noticias desde Asia, en donde Honda y Nissan están en pláticas de negociaciones para una eventual fusión. Vaya, el avance, la competencia, sobre todo desde China que hay en el mercado de vehículos eléctricos, el avance, como les decía, de la industria en otros países asiáticos ha puesto en jaque estas marcas tradicionales en términos tanto de innovación como de rentabilidad. Y bueno, estas automotrices japonesas podrían operar bajo una sociedad única de cartera y potencialmente integrar también a Mitsubishi Motors, en la que Nissan posee una participación de 24%. ¿Qué cambios estamos viendo, mi querida Fer? Ya les iremos contando más de esta historia. Seguramente nuestra querida ingeniera Ivette Rodríguez tendrá en los próximos días más información, más detalles conforme se den pues mucho más color y tengamos muchos más datos acerca de esta potencial fusión que sin duda vendría a cambiar por completo el panorama automotriz a nivel internacional. Pero bueno, vámonos con el tema principal, Fer, porque desde hace varios años México dejó de ser un mero expulsor de migrantes, dejó de ser también un mero país de tránsito para ellos y ellas, y se ha convertido también en un destino y un retorno. Y en este gran texto nuevamente de Lidia Arista, la verdad es que nos muestra que la migración tiene muchas caras en México. Claro, es interesantísimo este trabajo de Lidia Arista que justo les traemos hoy a ustedes, el Día Internacional del Migrante, sobre cómo México cambió un poco también esta imagen que teníamos del país como un mero expulsor de migrantes, que por cierto lo sigue teniendo. Miles de mexicanos salen cada año de sus comunidades de origen hacia Estados Unidos por factores como los bajos salarios, pero también por la violencia. Eso es un fenómeno relativamente nuevo. Y de hecho, 4 de cada 10 migrantes que viven en Estados Unidos son de origen mexicano. Y bueno, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el encuentro de migrantes mexicanos en la frontera compartida con México se elevó en los últimos 3 años de menos de 300,000 en 2020 a más de 650,000 en 2024. Es un cambio bastante importante el que estamos viendo también en ese sentido. Más del doble. Y esa es la faceta, Fer, que tiene México como expulsor de migrantes. En el caso de tránsito por México, cruzan al menos 6 rutas migratorias hacia Estados Unidos, las cuales, dependiendo de cada migrante o los operativos de las Fuerzas Armadas, se combinan. Es decir, no están fijas o no operan, digamos, de manera constante estas rutas, se van adaptando a las políticas y a las decisiones del gobierno y también, como les decía, de los propios migrantes. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, el número de personas en situación irregular en México ha ido en aumento y aún no concluye el año, y 2024 ya rompió el récord de personas que no cuentan con documentos que acrediten su estancia regular en el país. Ojo, las deportaciones por parte de las autoridades mexicanas tienen una tendencia a la baja. En 2023 se registraron casi 55,000, que es la cifra anual más reducida en los últimos años. Y luego está esta otra parte, mi querida Fer, que también somos un país de retorno.
Sí, ya sea porque son deportados desde Estados Unidos o por decisión propia, porque también hay mucha gente que tiene mucha nostalgia por el país, por el terruño, y que decide ya una vez que son grandes, pues retirarse y regresar a México. Pues miles de migrantes están volviendo cada año. Y en el último lustro esta tendencia se está acentuando, porque más de 1 millón de connacionales han vuelto, una cifra que puede incrementar si el presidente de Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su promesa de implementar un plan masivo de deportaciones. Lo que quiere es deportar prácticamente a los 11 millones de migrantes que viven de manera irregular en Estados Unidos. Más o menos es la promesa que ha hecho. Es complicado que la cumpla a cabalidad, pero lo cierto es que también durante su primer gobierno hubo un número importante de deportación de migrantes, ¿eh? Y Fer, la última faceta que aquí me parece muy interesante y que también ha sido muy controvertida en los últimos meses es que también México es un destino cada vez más frecuente de migrantes. Miles de ellos han optado por ya mejor quedarse en México, a pesar de que el propósito inicial era llegar a Estados Unidos. Mucha parte de la población extranjera se concentra en 5 entidades del país, principalmente Baja California, en la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Y aquí está muy interesante porque la Organización Internacional para las Migraciones refiere que entre 2000 y 2020 la población de personas inmigrantes incrementó 123%, en tanto que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha recibido más de 630,000 solicitudes de asilo a partir de 2013. Y bueno, en el año pasado, 2023, que fue en el que más peticiones de asilo se recibieron, con más de 140,000, 82%, es decir, 8 de cada 10 fueron de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador y Guatemala. También es de estas notas que uno puede decir, se ha vuelto muy evidente, se ha vuelto muy frecuente encontrarnos con una mayor población migrante, sobre todo en estas ciudades y en particular en la capital del país, de nuevo desatando en algunos casos mucha polémica. Claro, pero también creo que es interesante ver los países que estamos recibiendo. Haití vive una crisis política, económica, es un estado fallido desde hace varios años, pero se ha acentuado en los últimos 3 años. Honduras, El Salvador y Guatemala son los países de donde tradicionalmente hemos recibido más migración en los últimos años. El Triángulo Norte de Centroamérica, en donde se combina la pobreza con la inseguridad de las pandillas, sobre todo en el caso de Honduras y El Salvador. Y Cuba, que también tiene una situación de crisis económica muy grave en los últimos 4 años. Se hace todo mucho, sobre todo con la pandemia, con la caída del turismo. Entonces, también está respondiendo a un contexto regional bastante complejo, lo que vemos en las calles de Ciudad de México. Sin duda, pero bueno, hablando de Donald Trump, el político estadounidense será el factor que más le pegue al peso en 2025. Tuvimos un tipo de cambio volátil, sobre todo en la segunda mitad del año, pero aún así el peso mexicano podría tener, o tendrá más bien, otro año complicado a lo largo de 2025. Muchos factores, pero insisto, el principal será todas las decisiones que tome desde la Casa Blanca Donald Trump, y es que las previsiones para el tipo de cambio al cierre del próximo año van desde los 19.50, que a mí me parece muy optimista, hasta los 21 pesos por dólar. Esto en un escenario, digamos, base en el que Trump se mantiene, digamos, dentro de su línea, digamos, estrafalaria, pero tampoco perdiendo la cabeza, ¿verdad? Sí, si no se va over the top Trump, creo que es... Exactamente. Pero es Trump, puede irse ahí ya. Sí. El tipo de cambio, también para recordarle a nuestros podescuchas, responde a muchos factores, estábamos diciéndolo, tanto internos como externos, pero el próximo año los segundos, es decir, los factores externos, van a tener una mayor incidencia en los movimientos del peso frente al dólar. Digo, esos cambios externos tienen nombre y apellido, como hemos dicho también. Correcto. Y Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latam, dijo que al menos los primeros 3 meses la entrada de Donald Trump puede representar un escenario de volatilidad para la divisa mexicana y que podríamos ver un escenario complicado, pues ya ven un piso de 20 pesos, al menos en el corto plazo.
Y tenemos el tema, como ya lo habíamos comentado, la amenaza de la imposición de aranceles, la revisión del TEMEC que comienza a partir del verano, que sin duda será tratada como una renegociación. Es decir, sí son muchos factores que hay que tomar en cuenta. En otros temas también pues están las tensiones geopolíticas, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la relación entre Trump y Rusia, es decir, bueno, también desde luego el diferencial de tasas entre Banco de México y la Reserva Federal, muchos factores. Sin embargo, sí hay que estar muy centrados en lo que ocurra desde la oficina oval, y ahí están poniendo, Fer, el ojo en muchos casos las empresas exportadoras en México, que el dato es impresionante, temen perder hasta 150,000 empleos por los aranceles que ya amenazó Donald Trump. Claro, la industria manufacturera es la que probablemente va a salir más afectada cuando Donald Trump entre a la presidencia, sobre todo si cumple estas amenazas de poner más aranceles. Y los sectores con impacto directo comenzaron ya a hacer estos cálculos sobre la afectación que podría llegar. Las empresas que están incluidas en el programa de industria fabricante, maquiladores de servicios de exportación prevén que la pérdida va a ser de 150,000 empleos como consecuencia inmediata. Pero estas estimaciones aún son muy conservadoras, ya que suponen que los aranceles no se aplicarían ni en todos los productos ni alcanzarían el 25% prometido por Donald Trump. Aún así, a ver, en los escenarios más conservadores, hay sin duda una reorganización o una reestructura importante de la industria manufacturera en nuestro país, principalmente lo que se refiere a la industria automotriz. Y hay muchas voces desde este sector que dicen, bueno, independientemente de lo que suceda, habrá pérdidas de empleos y también posiblemente algunas pérdidas de producción importantes que se han llevado a cabo o que se tendrían que llevar a cabo a lo largo de los próximos años. Hay una desaceleración también importante en las exportaciones que se prevé si Donald Trump continúa con estos ajustes arancelarios. Y bueno, un tema aquí es que también Donald Trump aplique una política de incentivos dentro de Estados Unidos que haga que las inversiones que originalmente tenían previstas para México acaben al norte de la frontera. Claro, Carlos Palencia, director general del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, le dijo a nuestra compañera Pati Tapia que considera que este ajuste en los aranceles y en el resto del mundo le va a pegar al consumidor, pero pues lo que puede hacer México es buscar una reducción en la tasa de impuestos sobre la renta, pero pues Trump ya prometió también que va a bajar algunas tasas tributarias para compensar lo que pueda hacer México, o ni siquiera para compensarlos. Ahorita la tasa la considera que está muy alta, quiere bajar la tasa de impuestos corporativos, y pues eso también puede hacer que México pues pierda competitividad y atractivo para la inversión. Y contrario a lo que está sucediendo en muchas partes del planeta, Fer, tú lo sabes muy bien, Arabia Saudita se ha convertido en una especie, ¿cómo de decirlo? Las Vegas en el desierto, centro de entretenimiento en Medio Oriente. Vaya, ha hecho mucho desde que el príncipe heredero de Arabia Saudita y gobernante de facto del país, Mohammed bin Salman, tomó posesión. Ha hecho mucho por traer deporte hacia Arabia Saudita, por poner los reflectores en este tipo de espectáculos, fútbol, boxeo, incluso esports como parte de su visión 2030. Y también forma parte de un proyecto de reformas económicas para la diversificación de la economía que todavía depende muchísimo de los recursos petroleros, pero gracias a ese dinero es que ha podido llevar, digamos, una cantidad muy relevante de eventos deportivos con los cuales, hay que señalarlo, también busca lavar la imagen de su país. Pues claro, digo, aparte también ya le está dando muy buenos resultados a Arabia Saudita esta campaña para mostrarse como un destino deportivo interesante. La semana pasada, justo en este daily, estábamos diciendo que Arabia Saudita va a ser la sede del Mundial de la FIFA de 2034. También va a ser sede de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. De hecho, en centros donde le ha metido mucha lana el gobierno saudí para poder tener estos enormes estadios, infraestructura deportiva bastante interesante. Parte de las apuestas
más ambiciosas que está haciendo el gobierno saudí es al deporte, y desde 2016 el Fondo Público de Inversiones de ese país, que busca multiplicar los ingresos petroleros, que por sí son muy cuantiosos, ha destinado más de 51 mil millones de dólares en propiedades deportivas. Creo que vale la pena repetirlos, es muchísimo dinero, 51 mil millones de dólares. Sí. Y digo también, el objetivo de esto, de acuerdo con el ministro de Deportes, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, es que abran el país a la comunidad internacional, impulsen el turismo, creen empleos y proporcionan a las federaciones deportivas un potencial de crecimiento. Digo, actualmente también Arabia Saudita no era como una gran potencia deportiva, pero a ver, de nuevo, a billetazos lo están consiguiendo. Y Arabia Saudita sigue sin ser, como país, un referente deportivo en prácticamente ninguna disciplina. Sin embargo, como te decía, o como comentábamos hace rato, sí se ha convertido en el principal centro de atracción de nuevos espectáculos, de nuevas competencias. Las inversiones que ha hecho, por ejemplo, en los últimos años incluyen la compra del Newcastle United, que es uno de los equipos de más tradición del fútbol inglés de la primera división o de la Premier League. Ha hecho también algunas contrataciones millonarias para su liga local de fútbol. A ver, Cristiano Ronaldo juega en la liga de Arabia Saudita. Neymar juega en la liga de Arabia Saudita. Juega en la liga de Arabia Saudita. Crearon su propia gira de golf para competirle al tour tradicional de este deporte, de la PGA. También ha invertido sumas importantes en como les decía, en deportes electrónicos, en la lucha libre. También tiene fechas en la Fórmula 1, en el Rally de Dakar. Pero todo esto, como decíamos, mi querida Fer, tiene que ver también con algo que muchas organizaciones de derechos humanos han señalado, que se llama sports washing. A partir del deporte es que están tratando de desviar la atención de otras grandes falencias que tiene el país, sobre todo relacionadas, insisto, con cuestiones humanitarias y sobre todo de protecciones a minorías. Claro, en mayo, defensores de los derechos humanos, activistas e intelectuales saudíes emitieron una visión del pueblo para la reforma de Arabia Saudita, un documento en el que se pide la liberación de todos los presos políticos, el respeto de los derechos a la libertad de expresión y de asociación, que Arabia Saudita está por los suelos en ese tipo de derechos, la defensa de los derechos de las mujeres, que eso es ahí un tema bastante controversial, protección para los migrantes, que muchos de los trabajadores que han construido estas instalaciones deportivas maravillosas son migrantes en condiciones no muy buenas, que digamos, y también proteger a las minorías religiosas, así como abolir la tortura y la pena de muerte. Pero el gobierno saudí respondió a esto con represión y con oídos sordos a estas críticas. Pues bueno, seguramente veremos más deportes en Arabia Saudita, veremos probablemente a jugadores, a personajes del deporte en más actividades o en más equipos de origen saudí. Lo importante sin duda será no perder de vista también este otro lado de lo que ocurre allá en este país de Medio Oriente tan rico y tan poderoso, y además pues con esta visión hacia el 2030, bueno, ahora hacia 2034 con el Mundial. Pero antes de despedirnos, ¿qué te parece si nos echamos un traguito de una bebida que ya se ha vuelto muy tradicional? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, mi querida Fer, porque no se trata del ponche. Se trata de una bebida que hace 100 años está mejor, no te quejes. Porque es una bebida que hace 100 años creó el maestro cervecero alemán Otto Neumayer para obsequiar en las fiestas decembrinas, y en 1938 la cervecería Moctezuma la comercializó a nivel nacional, consolidando así una tradición que perdura hoy. Y hablamos de nada más y nada menos que de la cerveza Nochebuena, que ha sido, insisto, parte fundamental del portafolio de Bohemia a lo largo de estas fiestas de fin de año. Claro, nada como una buena cerveza Nochebuena, y la verdad, si alguien me regala de Navidad un 12 de Nochebuena, no me voy a quejar. Ahí te va tu six, Bueno, la cerveza Nochebuena ha logrado consolidarse como un símbolo de la temporada navideña en México. O sea, uno la ve en el súper y ya sabe que ya se aproximan las fiestas. Sí. Aprovechando su tradición y una estrategia de temporalidad, pues su lanzamiento anual es entre agosto y septiembre,
pero está disponible hasta diciembre. Ya en enero, si te llegas a encontrar una Nochebuena por ahí perdida, es un milagro. Acaríciala, bésala y bébela despacio. Disfrútala. Sin duda. De hecho, Fer, un estudio de la plataforma de investigación Apinio muestra que 46%, casi la mitad de los mexicanos que beben cerveza, eligen la Nochebuena como su bebida alcohólica favorita durante las fiestas decembrinas. Es una cerveza además que es poco común su estilo el resto del año. Es una cerveza estilo Bock, y que, bueno, le permite a la marca ajustar su estrategia de distribución con empaques diferenciados, con su proceso de fermentación que dura entre 8 y 10 días, que incluye ingredientes distintivos, como un lúpulo que se importa desde Eslovaquia, notas de caramelo con granos de café. Es un sabor muy peculiar el que tiene la Nochebuena y que sin duda nos recuerda que la empresa ha hecho un gran trabajo también para posicionarla como un baluarte de estas fiestas. Ahí junto al ponche, la Nochebuena. Claro, la clave de esto está en la capacidad para atraer a los consumidores mayores de 35 años. ¡Auch! Digo, yo no soy mayor de 35, pero te voy a revelar mi edad. Ok. Estoy cerca. Y a los conocedores del segmento premium y también en una distribución bastante eficiente. Hay que decirlo. Sí, la verdad es que eso es clave, Fer, porque sí encuentras Nochebuena en gran parte del país y de manera constante durante estas fechas. Es decir, si hay una estrategia de marca detrás de este producto. Y bueno, aquí les queremos preguntar a nuestros queridos podescuchas cuál es su cerveza favorita para estas fechas, si es la Nochebuena o de plano ustedes se casan con la que se beben el resto del año. Hay muchas marcas, por eso les pondremos una encuesta de qué tipo de cerveza es su favorito, pero díganos en los comentarios, ya saben, @expansionmx, qué marca prefieren. Y ya con esto, mi querida Fer, llegamos al cierre de este episodio de miércoles. Bueno, cerramos muy bien este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y también, ya saben, leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas, @expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó